Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en ambas manos con el director de Agua de Puebla, Héctor Durán. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, Viridiana. Te recuerdan mucho en sus casas, te lo juro. Me imagino que sí. Véanlo, es él el director de Agua de Puebla, pero no es el responsable de todos los males, aunque usted crea que sí. Porque estábamos hablando ahorita, Héctor, antes de entrar a la entrevista, y yo creo que es importante, así como empiezas tú tus conferencias, empezar por ahí. No eres el responsable de todo el suministro de agua del estado, ¿no? Eres el responsable de una parte de la zona metropolitana. ¿Cuántas colonias? ¿Cómo está? ¿Hasta dónde llega Agua de Puebla para que sepan si deben reclamarla a él o no? Así es. Bueno, trato de ser responsable siempre. Somos responsables de una parte de la zona metropolitana. Recordarán que Suapap, por ahí de los 80s, cuando se constituyó, fue creciendo la infraestructura, fue haciendo inversiones y pues llegó a tener cerca de 1000 colonias a las que atendía. No solo de Puebla capital, sino de algunas delimitaciones de la zona metropolitana, de San Andrés, de San Pedro, de Cuautlancingo. Y es así cuando en mayo de 2014 nos otorgan esa responsabilidad. Nosotros asumimos la responsabilidad sobre la operación de ese polígono de Suapap para mejorarlo, bueno, para operarlo obviamente, para darle mantenimiento, para cuidarlo y sobre todo para hacer inversiones que lograran darle sustentabilidad a este proyecto pues, para los siguientes años. Entonces ya tenemos prácticamente 9 años de que tomamos esta responsabilidad para 1.6 millones de habitantes de una zona delimitada, son 998 colonias las que nosotros atendemos. Tocamos algunas partes de las juntas auxiliares, por ejemplo, pero un gran porcentaje no. Entonces, siempre me gusta hacer esa precisión, digamos, de los 2.5, 2.6 millones de habitantes que hay en la zona metropolitana. Nosotros atendemos a 1.6, es decir, hay 1 millón de habitantes que pues desafortunadamente pues están enfrentando crisis y no tienen un plan de acción, no tienen un plan de operación, no tienen un plan sustentable. Entonces es importante hacer esa Ni de precisión. inversión, ¿no? Ni de Mucho inversión. menos. Así es. ¿Tú cómo calificarías en estos momentos el suministro del agua en estas colonias que a ti sí te tocan? Yo lo calificaría regular, de regular a malo. La verdad es que es importante y es responsable decirlo, porque si yo dijera que todo es miel sobre hojuelas y que todo va bien, pues entonces no tendríamos necesidad de hacer estas inversiones cuantiosas. La verdad es que sí lo hemos mejorado sustancialmente. Como dices, en todas las casas me recuerdan. Sí, yo me acuerdo, claro. y esta anécdota creo que ya te la había platicado, recién yo llegué, estábamos buscando casa, y siempre que íbamos a buscar una casa, la que nos mostraba la casa o el dueño... Te decía, oiga, pero... No, pero saben, sobre todo me decían, y la calidad es malísima, mire mi cabello, el shampoo no hace espuma y tengo que estar cambiando el calentador. Póngale un filtrito pero sobre y el todo, calentador mi cabello a cada se rato. maltrata. Sí, claro. Entonces mi esposa me pegaba unos codazos así de, ya ves, ¡Órale! ¿ya ves? Yo, bueno, pero es que por eso venimos. Entonces, sí ha mejorado. La realidad es que recibimos un sistema pues muy abandonado, muy golpeado, como una vaca toda flaca, así que estaba... O sea, yo te puedo garantizar que me encontré cosas terribles, como por ejemplo, la operación se hacía en diablitos de esos de calle con cubetitas y unas llaves amarradas, así es como operaba. Digo, no quiero quemar a nadie, pero así era. La infraestructura tenía muchos años, estoy hablando de más de 20 años que no recibía una real, una rehabilitación. Ni mantenimiento, ni nada. Números rojos, el sistema operador. Entonces eso generó pues, que durante muchos años no se invirtió, que por otro lado la ciudad de Puebla creció, normal el crecimiento. Bueno, yo no creo que no fue normal, yo creo que en los últimos 15 años Puebla creció sustancialmente, ¿no? Sí. Todas estas zonas que hoy vemos con torres de 200 departamentos, 150 departamentos. Y de hecho cuando nosotros llegamos justo en 2014 vino ese boom. Por todos lados yo veía oficinas nuevas, plazas nuevas, departamentos, casas. Entonces, ¿qué pasó? Pues que no se invirtió en más agua, que la infraestructura se dejó de mantener y entonces se generaron muchas más pérdidas de agua. Sí. Por eso te decía, crece la población, no crece la oferta de nueva agua, la infraestructura se mantiene, digamos, en línea porque no crece y llega un momento en el que el pico es porque las fugas empiezan a salir por todos lados. Así lo encontramos. Te puedo decir que ni siquiera los pozos estaban medidos. O sea, no se sabía qué producción se tenía. Se tenían cálculos pitométricos, que así dicen mis colegas ingenieros, sí. Pitométricos así. Entonces, lo primero que hicimos fue ver un catastro de lo que tengo. Son más de 3.200 kilómetros de red de agua, 3.200 kilómetros de red de drenaje,
más de 200 pozos, múltiples rebombeos, tanques. Entonces hizo todo un diagnóstico, todo un catastro para poder saber qué tenemos. Y hoy lo tenemos medido en tiempo real. Conoces el cuarto de control y monitoreo, al cual cada vez le vamos agregando más cosas. Y bueno, pues empezamos por lo esencial. ¿Cuánta agua tenemos? ¿Cuánta agua somos capaces de producir? ¿Y a dónde queremos llegar para cumplir esta demanda? Entonces, ha sido, la verdad, un reto muy grande, muy bonito. No quiero poner pretexto, pero como a todos, ¿no? La pandemia nos vino a atrasar o a entorpecer los planes. Pero bueno, al final del día, este proyecto, desde que se concibió, tenía un hito muy importante al año 10. O sea, en diciembre de 2024, nosotros tenemos que llegar a ciertos hitos. Y ahorita con este plan acelerado de inversión que hemos anunciado y que ya arrancamos desde el año pasado, que el programa se llama Por Más y Mejor Agua, la verdad es que eso es lo que queremos, más agua. Como te digo, sí estamos buscando más fuentes de abastecimiento, pero sobre todo estamos apostándole a rehabilitar la infraestructura, a modernizar todo eso que durante muchos años se dejó abandonado, pues para tener un sistema mucho más moderno, más inteligente, que nos permita recuperar ese volumen, disminuir sustancialmente estas pérdidas de casi 40% de todo el volumen que se tiene. Es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿hay pérdida de agua? Sí. ¿Cuáles serían las principales razones? ¿Fugas, tomas clandestinas? Todo lo que te imagines por 10. Son muchos elementos o factores los que enfrentan no solo Puebla, yo creo que todo el país. Primero, por lo que ya dijimos, ¿no? Falta de inversiones, infraestructuras muy ya ni maduras, ya que pues ya están desahuciadas las redes. Poca inversión. Entonces, eso que genera, pues sí, efectivamente, pérdidas físicas. Desde que lo extraes, la conduces, ahí hay pérdidas, porque igual las líneas de conducción pues tienen también su periodo de vida útil, son líneas muy grandes en cuanto a longitud y en cuanto a diámetro, entonces colapsan, ¿no? Ahí empieza una primera pérdida. Después, cuando llega a tus tanques, a tus rebombeos, también esos tanques hoy están siendo atendidos de impermeabilizaciones, de rehabilitaciones para que dejen de perder volumen. Después pasas a la red de secundaria o a la red de distribución, y ahí es donde sí ya se vuelve ya es el caos. Es el caos, porque son, reitero, más de 3,000 kilómetros, con fugas en las válvulas, con redes que pues ya igual ya están viejitas, botan cuando viene la presión. Las tomas domiciliarias también presentan un alto volumen. Entonces, ahí te estoy hablando de agua que se detecta, agua que se pierde y que sabemos que se pierde porque la estamos viendo. Pero hay otro gran cáncer de cualquier sistema operador, que son las fugas no visibles. Las fugas que no vemos y que están enterradas pues en las redes que vienen 2, 3, 4, 6 o hasta más metros abajo de la tierra, no las podemos ver. Entonces, ¿cuál es la forma de detectarlas? Pues midiendo tramo por tramo, un macromedidor, otro macromedidor, medidores de presión. Entonces, cuando no coinciden la entrada con la salida o bajan las presiones, es posible forzosamente ahí hay una fuga. Entonces, tenemos que intervenir, tampoco es sencillo. Es enorme lo que tienen que aventarse. Es enorme, y sobre todo, pues imagínate, aquí la Tliscayot, que yo me ponga a... Voy a medir aquí en medio. Pues no, se puede. Cuando son concretos hidráulicos es muy complejo el proceso. Por ejemplo, aquí en Puebla, esas las administra Infraestructura del Estado. Siempre recibimos muy buen apoyo de ellos en esa parte, y del municipio cuando hay que intervenir otra fuga. Entonces, ahorita traemos un programa acelerado de detección de estas fugas, primero con estos... Sí, lo sacaron desde finales del año pasado, si no estoy mal. Sí, que fue cuando hicieron toda la presentación de cómo trabajan estas brigadas. Así es, te decía, primero con estas inversiones vamos a sectorizar. El pastel se come a pedacitos, entonces vamos a tener muchos pedacitos que medir, que ir cuidando, que ir, dándole sustentabilidad. Y traemos un programa acelerado de fugas, de detección de fugas no visibles a través de helio. Entonces, hemos ya hecho varios kilómetros de redes que inyectamos gas helio, con el sí, ya sé cuál, me encanta a mis hijos. Y que no es nocivo, simplemente hablaríamos con voz chistosa, pero que nos ayuda a hacer también mucha detección de eso. Y luego viene otra gran problemática que también yo hace poco que me dio en el diagnóstico, la verdad es que sí me quedé frío: el clandestinaje. Todos sabemos que sin duda hay clandestinaje, y no hablo del clandestinaje de todos esos pozos que hay por la periferia o en la ciudad y que de ahí se abastecen las pipas, ¿no? Yo hablo de clandestinaje en tu colonia, en donde este diagnóstico, que lo hicimos a través de un satélite, de una empresa Maxar que tiene varios satélites en órbita,
y la utilizan para múltiples fines. Entonces a nuestros muchachos se les ocurrió hacer un diagnóstico en cuanto a elevación de construcciones, de ver cómo se veía en el transcurso del tiempo, cómo se iba pues llenando la mancha urbana. De ahí pues fueron metiendo varios algoritmos, y para no hacerte el cuento largo, hay como 100,000, 110,000 tomas clandestinas. ¿Cómo son esas? O sea, yo por ejemplo hago mi casa, me conecto al agua y no aviso. Exacto. ¿Es eso? Exacto. ¿No? Porque así es como proliferan. Exacto. Entonces, hasta que no me cachen y me vengan a preguntar que mi agua, Así yo, es. ¿no? Tal cual. Y eso que hacen en sus casas y que pueden estar haciendo ustedes, ayuda, cada uno de ustedes ayuda a que no nos caiga el agua a otros, ¿no? Así es, porque pues lo que yo digo, si yo estoy programado para darle agua a 5 personas y resulta que en la colonia Son no hay 100. 5 personas, no, pon tú que hay 20% 7. más, 7, pues yo no puedo estar preparado para mandar ese volumen. Entonces se llama agua no contabilizada, agua que no sé dónde está porque no tengo una toma identificada, porque o se va a algún área verde, etcétera. Entonces hicimos un piloto en Guadalupe Hidalgo. Sí. Y te digo que ahí salieron más de 2,500 tomas clandestinas. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Y su única manera, perdón, de resolverlo es la voluntad de la gente? ¿O ustedes pueden ir y decir, güey, tienes que pagar el agua? Por supuesto que estamos yendo nos estamos acercando, estamos tratando de sensibilizar a los usuarios que tienen que acercarse a regularizarse. No por un tema comercial ni de cobro, sino porque si no lo hacemos así, pues no vamos a poder resolver el problema en la Porque colonia. no es como el CFE que te conectas al diablito y te cae la multa de tu vida. No. A ustedes no pueden aplicar esa, ¿no? No, la verdad es que somos, pues, insisto, siempre nos acercamos de la mejor forma, ofrecemos programas de acercamiento, de regularización. De veras, somos buena onda, piensan que somos malos, pero no somos Tienen malos. tienen esa imagen. Yo no ya te conozco, pero tienen No, esa sí, la verdad imagen es que sí, le mando un saludo a todos mis compañeros, lo que siempre digo, a ver, son personas que se paran a las 4 o 5 de la mañana, vienen de canoa, vienen de lugares en donde no hay agua, absurdo, ¿no? Pero así es, vienen a hacer el servicio de a agua hacer el aquí. servicio acá, están 24/7, tú lo has visto cuando hay inundaciones, cuando hay conflictos. Digo, ahora en pandemia, qué mejor ejemplo, Agua de Puebla no dejó de trabajar un solo día, inclusive mejoramos o tratamos de implementar una mejora en el volumen de agua que mandábamos, porque sabíamos que la gente al estar confinada, pues iba a demandar Ocupar más agua. Y lo logramos, Yo afortunadamente. en pandemia sí, no hubo tanto. O sea, creo que recientemente ha habido como un boom del tema de la falta de agua, no Sí. solamente en Puebla, en el país, por un tema de sequía, están pasando varias cosas, ¿no? Así Y es. hasta hay alerta mundial en otros países en que se empiezan a quedar sin agua, y es algo que todo el tiempo está latente de que nos pudiera pasar a nosotros, ¿no? Así es, ya es una realidad, ya no es un futuro, ya no es 5 años, 10 años, efectivamente ya hay ciudades que han llegado al día cero, que se han quedado sin agua, y hay ciudades de las grandes de este país que han estado enfrentando problemas. Uh-huh. ¿Cómo se han resuelto? Pues con estos tipos de acciones que te estoy diciendo. O sea, yo, por ejemplo, he platicado con el director de Agua y Drenaje de Monterrey, que bueno, ellos traen presas y traen otros proyectos Sí. macro, pero al final del día es lo mismo, si no sectorizan, si no van midiendo, controlando, etcétera, pues no lo vamos a lograr. Con todas estas acciones que están realizando, el proyecto tan ambicioso de inversión que tienen desde el año pasado, ¿tú prevés que en algún momento pudiéramos mejorar, o es algo que se va a poder nada más sostener a cómo estamos? No solo por sus circunstancias, sino por las circunstancias del país. A ver, no creo. Estoy convencido que va a mejorar, porque además pues nos queda muy poco tiempo. Yo podría decirte y echarte mucho rollo, pero no te voy a echar rollo. Más agua significa que todas las colonias, estas 998, tengan por lo menos 4 días a la semana servicio. Sí. Va a seguir tandeado, sí. Lo normal es 2 días a la semana. Lo normal es 2 días. Ahorita me podrán decir, bueno, pero es que hay colonias que no llega más que una vez a la semana. Sí, y por eso estamos trabajando no solo en las inversiones que se están haciendo para mejorar la red, sino también mucho trabajo en campo. Me ha pasado, hemos estado recorriendo semanalmente colonias, sobre todo de la periferia, que desafortunadamente pues crecieron irregularmente, no cuentan con servicios básicos, no tienen calles, no tienen Claro, mucho iluminación. menos el tema de la... Entonces hacemos estos recorridos y te puedo poner un ejemplo, Lomas de San Valentín, una colonia de verdad muy complicada la situación, y pues ¿qué encontramos? Que hay redes que a lo mejor falta nada más conectarlas,
que en su momento alguien instaló hidrantes, entonces nosotros mandamos el volumen y resulta que el vecino que vive afuera de donde afuera hay un hidrante, pues se queda todo el agua. No me lo vas a creer, hasta cobran el agua ellos. No puede bueno, hasta ser. pago anual hacen. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues quitar todas estas marañas, dejar la red bien, limpiar las tuberías, revisar las tomas. ¿Y en cuánto tiempo tú prevés con este plan que pudiera mejorar el tema del agua en tus colonias? Mi deadline es diciembre del 24. Ah, es bien poco. Pues es nada. O sea, es pronto, pues. Es pronto. Ajá. Y estas inversiones están enfocadas a eso. Quiero reiterar el tema. Con esto no lo voy a mantener, lo voy a mejorar. Y después deberán venir inversiones más grandes, no solo para la concesión, no solo para Agua de Puebla, sino para la zona metropolitana. Y cuando digo proyectos más grandes es como los tiene Querétaro, como los tiene Monterrey, como los tiene Guadalajara, que tienen acueductos. Sí, claro. Entonces, ya cosas mayores. macros. Y nosotros, bueno, pues como concesionaria nos sumaremos, haremos equipo para ver cómo podemos también pues beneficiarnos de estos proyectos y traer más agua. Por lo pronto nosotros estamos cumpliendo estándares, estamos cumpliendo un modelo financiero, un programa de inversión, traemos al SOAPAB atrás, al gobierno del estado atrás, revisando que vayamos cumpliendo, al Congreso que también nos están pidiendo, porque así fue pactado. ¿Sí? ¿Quieren que vayas? Sí, no, yo con que mucho se presenten gusto. ustedes a platicar. Yo con mucho gusto me sentaré las veces que sea necesario a platicar con ellos, a compartirles este plan. Y también pues yo necesito mucho por ejemplo, yo siempre quería participar en el Consejo Directivo del SOAPAP. Afortunadamente el año pasado, cuando se dio toda la publicación del acuerdo tarifario, la aprobación para que fuéramos por financiamientos y un nuevo plan de inversión, se estableció que yo tengo que ir cada 3 meses al Consejo Directivo del SOAPAP. Y no sabes qué bien. Y eso sí te encanta. ¿Sabes porque por te qué? encanta explicar qué se está haciendo y como que no nada más te vean como es que. Exacto. ¿No? Me encanta explicar y sobre todo me encanta tener retroalimentación y de verdad he recibido muy buena onda de ellos, de infraestructura del Estado, de SEAS, del SOAPAP, de la BOAP, de las cámaras empresariales, porque pues todos estamos en el problema y todos me dicen, ¿en qué te ayudo? Entonces eso es muy bueno, creo que eso se tiene que ir generando y por eso yo digo que estoy encantado de poder asistir, también poderles platicar cómo es el tema de saneamiento, que también siempre se habla del río Atoyac y ya ahí veo la calaquita y el logotipo de agua. Sí, bueno, no es pues. cierto. Nosotros, si supieras que somos de los pocos que realmente coadyuvamos para que el río, pues de por sí ya está muerto cuando llega de Tlaxcala, cuando llega de Sí, Aguas está Arriba. contaminadísimo. Nosotros operamos las plantas 24/7, lo mismo tengo equipos que están ahí. Tengo un equipo, por ejemplo, de ingenieras, los famosos cascos rosas, que todos los días vienen, son madres de familia. Y no quiero tocarte el corazón, pero es cierto. Y pues la gente hace su trabajo. Entonces, a mí sí, pues me duele que digan, no, es que Agua de Puebla es el principal motivo de la contaminación del río. Y eso te decir, o sea, lamentablemente Agua de Puebla es el villano favorito. Sí. Y todavía más en el proceso electoral, Héctor, ¿no? O sea, porque te vas a enfrentar o ya te estás enfrentando a un chorro de candidatos que dicen, puta, ¿qué? Agua de Puebla, vamos a darle al agua y no a la concesión del agua. Y no es de este proceso electoral, también es de los anteriores. Y a pesar de que ha sido de los anteriores, nadie se ha atrevido o nadie ha logrado quitar la concesión de manera exitosa, es decir, encontrar un mejor esquema que la concesión para el suministro de agua. ¿Cómo te estás preparando o cómo se enfrenta Agua de Puebla a un día sí y otro también los candidatos o aspirantes están buscando golpearlos? Sin duda trabajando, sin rollos, con un programa, ya ni siquiera es un plan, es un programa que ya arrancó hace 8 años, que de 2022 al 24 justamente tenía los hitos más importantes y siempre trabajando. La verdad es que yo llevo ya 8 años acá al frente de Agua de Puebla y créeme que me funciona mucho pues exponer lo que estoy haciendo, con quien sea, del partido que sea, diputado, presidente municipal. Dicen, háblenme antes alcalde, de hablar tan gobernador. fácil, o sea, de soltarla fácil, claro. Porque no tienen ni idea de lo que significa. Claro, nuestra filosofía como grupo y como empresa pues es sumar, ¿no? Nunca hemos dejado un proyecto tirado, abandonado, siempre hablar con la verdad, siempre hablar con números reales, siempre buscando de veras generar, sumar, y yo creo que eso nos ha funcionado. Y bueno, pues sí, la verdad es que tampoco somos ajenos a esto que estás comentando. Sabemos que ya se empieza a calentar este ambiente. También pues
Puebla, yo no sé en qué parte del mundo ha sucedido lo que sucedió en Puebla en los últimos años, ¿no? De tener tantos gobernadores, tantos procesos. Entonces ya estamos, la verdad, ya nos la sabemos. No, es que no la sabemos, ya estamos, digamos, ya sabemos qué es lo que busca pues la gente que aspira a un cargo público. El agua siempre es un tema taquillero, como digo yo. Sí. ¿no? Y voy a contar una anécdota que me gusta mucho. En la asociación de empresas de agua a la que pertenezco, alguna vez estaban en Colombia. Entonces el presidente de ANEAS le pregunta al alcalde, me parece, oye, pues ¿cómo te fue ahora con las elecciones con lo del tema del agua? ¿De qué me hablas? Sí, o sea, pues porque vienen elecciones, el tema del agua siempre es tema. Pues vende, ¿no? Ajá. Entonces le dijo justo eso, no, pues fíjate que aquí en Colombia, desde que se resolvió la problemática, pues el tema dejó de ser tema. Entonces para mí esa es una de las misiones y de los objetivos que tengo, que ya no sea tema, ¿no? Ajá, de resolverlo. O sea, claro. No van a encontrar, sí, quejas, las normales, pero no un tema constante que pudiera llegar a ser tema de campaña para muchos, ¿no? Así es. Oye, pero llegan y ya no la pueden resolver. O sea, el gobierno de Claudia Rivera lo intentó. Barbosa en su momento como candidato lo intentó. ¿Y qué pasaba cuando llegaban? Te reunías con ellos y decían, no, pues sí, quédatelo, la verdad. Pues sí, en el caso del gobernador Barbosa, eso fue lo que terminó sucediendo. Demostraron el Él tema. nos dijo muy claro, a ver, si funcionan, no tengo por qué quitarlos, hay otros problemas más importantes en el Estado, y si no funcionan, pues tampoco me va a temblar la mano. Entonces él hizo sus diagnósticos, sus estudios, y nos dijo, cuando yo esté listo para sentarme con ustedes de nuevo, me sentaré ya con un análisis muy preciso. Y nos reiteró que no le temblaba la mano, y está muy bien. Nosotros lo que hicimos fue pues seguir trabajando, inclusive apoyamos muchísimo en la parte en la etapa de COVID. Él fue el que nos pidió sacar programas de no cobro a los estratos vulnerables, ¿no? Claro, sí es cierto. No se les cobró 3 meses de servicio a los comerciales y a los grandes usuarios que dejaron de operar, pues tampoco se les cobró o se les dio prórroga. Lo apoyamos también con todo este esquema que te acuerdas que mandó Tinacos a las juntas auxiliares. Sí. Y de veras, pues fue de mucho corazón, fue pues esta parte de compromiso social de la empresa. Y pasando eso, pasando el COVID, y una vez que él estuvo listo para sentarse con nosotros ya con análisis muy precisos, pues nos sentamos a platicar. De entrada nos dijo, pues sí, lo que más conviene es seguir ya con un esquema mucho más exhaustivo, ¿no? De seguimiento, no porque no lo hubiera antes, pero al ya tener un periodo muy corto. Para estar muy pendientes. Exacto. Y que el año 10 se cumplía, pues ya, ahora te digo, en diciembre del 24, pues se estableció un plan muy claro, con objetivos muy, muy claritos. También el tema de las tarifas, lo platicamos el año pasado, era necesario, porque si no, este proyecto no iba a ser sustentable. Y pues ahí va. Ese es un ejemplo de lo que hemos trabajado y de lo que hemos enfrentado con los funcionarios, que llegan, analizan, les presentamos el proyecto. Por supuesto que tenemos áreas de oportunidad y atendemos a sus recomendaciones. Y bueno, pues seguimos trabajando. Pues muchas gracias, Héctor, gracias por sentarte con nosotros a platicar del tema de Agua de Puebla. Por supuesto, sería infinita esta entrevista si platicáramos de todo lo que tiene que ver, pero pues vamos a estar muy pendientes de cómo avanza todo esto que están haciendo en Agua de Puebla. Sí, muy bien, muchas gracias, y perdón que hable tanto, pero... No, está bien. Me apasiona, me voy Te vas como hilo de media. Me encanta, y las veces que sea necesario platicarte también después del saneamiento, que es un tema importantísimo ahí, y que estamos trabajando para que se logre. Gracias por ver esta entrevista, compartan esta transmisión y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.